Arístides miró a lo lejos las tierras que lo habían visto crecer. El puerto pesquero de Portosín se caracterizaba por ser una postal colorida, aumentando su belleza cuando el sol salía detrás de esas casitas costeras. Ser marinero era un trabajo desgastante y sacrificado, por lo que cuando volvía a su hogar se sentía en paz y en tranquilidad. Ese último viaje había sido demasiado largo, estaba agotado y hambriento. Una vez arribado, fue directo a la casa de sus padres y los encontró recién llegados del campo. Ambos eran labradores, por ende también tenían una vida bastante sacrificada, aunque cuando lo veían a su hijo jamás se lo demostraban, sobre todo su madre, Concepción, a quien le brotaban lágrimas de felicidad con solo abrazarlo. Su familia no era muy grande, no tenía hermanos y ya era una costumbre vivir con lo justo. Habiendo terminado la guerra, hacía 2 años, las necesidades iban en aumento. Él tenía 23 años y no podía dejar de ayudar a su familia. Era su responsabilidad. O eso es lo que se repetía para seguir adelante. Tras tantos años de penurias, las festividades locales se convertirían en una pequeña luz dentro de tanta oscuridad. Ya faltaba poco para la fiesta de la Virgen del Carmen, en honor a todos los hombres del mar, para que tengan su protección en cada viaje. Todo el pueblo se reunía, había procesiones desde la iglesia hasta el puerto y todo culminaba con música, bebida y comida. No solo eran creencias, eran un respiro, un momento para relajarse y disfrutar juntos. Al día siguiente de su llegada, se levantó temprano para acompañar a sus padres al campo. Manuel y Concepción eran buenas personas y no solían tener problemas con nadie, pero durante el último periodo que estuvo fuera, su padre había discutido fuertemente con Joe Romero. No le quiso contar los motivos y le pidió que por favor no se metiera en ese asunto, pero Arístides imaginó que debía ser por un tema de dinero y no quería que se corriera la voz en el pueblo que los Abejón eran deudores. Por lo tanto, intentaría calmar las aguas con el señor Romero. Iría esa mañana hasta el campo y cuando sus padres no lo vean, hablaría con Joe y le pediría un plazo hasta después de las fiestas patronales para saldar lo adeudado. Artie era muy obstinado cuando tomaba una decisión. La familia Romero trabajaba en el campo de la familia Bouzas como labradores desde hacía muchos años. Eran muy respetados en su labor, pero por alguna razón Joe nunca se llevó bien con Manuel. Las mujeres, en cambio, supieron forjar una amistad en secreto. Concepción y Luisa mantenían una interna conversación por carta. Por fuera ni siquiera se miraban, pero a escondidas cuchillaban todo lo que sabían, reían y lloraban juntas. Los Abejón empezaron a trabajar en el mismo campo que los Romero justo después de haber terminado la guerra. Se conocían desde hacía muchos años ya. La expresión de Joe cuando lo vio llegar a Manuel aquel primer día fue habladuría de todo Portosín. Una vez llegados a su lugar de trabajo, Arístides se dispuso a acomodar a los caballos después de que sus padres ingresaron. Un rayo de sol lo encandiló, haciéndolo levantar la vista, y así la vio. Estaba radiante con su trenza larga hacia un costado. Caminaba sonriendo, casi flameando. El tiempo pasaba y cada vez que la volvía a ver sentía que era más bella. No había mujer en el pueblo que lo haga poner tan incómodo e indefenso, tan nervioso y feliz. Muy en el fondo era consciente que el hecho de insistir a traer a sus padres era por la leve posibilidad de cruzarla. Y ahí estaba, haciéndolo olvidar la razón por la que había llegado hasta allí. Una tos detrás de él interrumpió sus pensamientos. Sobresaltado giró
y enseguida cruzó su mirada con la del padre de su enamorada. Joe Romero, con una expresión de pocos amigos, esperaba que él iniciara la conversación. «Disculpe, señor, vine hasta aquí», y lo interrumpió a aquel hombre hablando por encima de él. «Ya sé a qué has venido, y la respuesta es no se meta». «Pero, señor Romero, por favor, si tiene un inconveniente de dinero con mi padre, me encargaré yo mismo de saldarlo». «Muchacho, no tienes idea de lo que me debe tu padre». «Bueno, pero puedo empezar por algo. Justamente esta semana recibiré el pago de mi último trabajo y junto con ahorros que tengo podremos quedar a mano». Lo vio pensativo mirando hacia el piso, hasta que resolvió hablar. «Escúchame bien. La única forma de quedar a mano es que tu padre se vaya del pueblo. Me debe mucho más que plata. Me debe una hermana». Artie quedó perplejo. No entendía a qué se refería. Joe continuó. «¿Así que no sabes que tu padre mató a mi hermana? Es un asesino y lo quiero fuera de esta tierra». No lo dejó defenderlo, que se dio media vuelta y se marchó a paso firme y rápido. La discusión aquella noche entre Manuel y Artie fue larga y sin sentido. El padre en posición ofendida porque lo había desobedecido y no quiso soltar palabra, y el hijo decepcionado porque en ningún momento le dio una respuesta que contrariara a la declaración de Joe. En silencio transcurrió la semana, donde solo Concepción intentaba acercamientos de ambos para mediar palabra, sin ningún resultado. Desesperada, le escribió una carta a su amiga. «Querida Luisa, estoy desolada y tan triste. Manu no quiere contarle nada a mi hijo. ¿Está seguro que si supiera un poco de las razones de esta eterna pelea, se involucraría y el problema pasaría a ser de él? Lo quiere mantener al margen. Imagínate, amiga, cómo estoy. Me muerdo las uñas que no tengo. Tu querido Joe y mi esposo van a creer siempre en su versión de la historia, y bien sabemos nosotras cuál es la única verdad. La pobre Francisca, que en paz descanse, no se merece que siga habiendo tanto dolor. Creo que ya es hora de que demos comienzo al plan, si no queremos que alguna de nosotras tenga que vestir de negro por largo tiempo. Con cariño, Cons». Así culmina el primer episodio de Ojos en el Horizonte, la precuela del libro Ojos en la Espalda. Si te gustó la historia y mi brillante interpretación, podés darle like al video y, bueno, además de suscribirte al canal. Los espero el próximo viernes para el siguiente episodio. ¿Cómo seguirá la historia? Hay muchos secretos para descubrir.